Isaías, y qué difícil está, porque alguien alguna vez me dijo: ay, me encanta el libro de Isaías. Y yo dije: ¿cómo es que le encanta si está bien difícil? De verdad, hay muchos puntos muy controversiales y muy difíciles en el libro de Isaías, pero bueno, en el capítulo anterior estudiamos la señal de Maher Shalal Habas, ¿se acuerdan? Que quería decir que el despojo está cerca, ¿no? O se acerca o está por llegar. Y esa fue una señal que se le dio al pueblo, que todo estaba por caer. Acuérdense que todo no tiene que ver con los dos hijos de Isaías, ¿verdad? El primero de su primera esposa, que se llama Sear Jesú, Sear Jesú, y el segundo que se llama Maher Shalal Habas. Y el primero quiere decir un remanente volverá. Vamos a recordar que estamos en el reinado de Acaz, que es un rey muy impío. Vienen sobre él, otra vez más, vamos con la misma historia, los sirios y Efraín, es decir, todas las tribus del norte vienen sobre él a querer hacer una alianza, y el profeta Isaías le dice que deje su alianza con los asirios porque Dios lo va a proteger. Él dice que no le va a pedir nada a Dios, le dice: pídeme una señal, y en esa señal le dice: pues no le voy a pedir nada a Dios. Dice: bueno, de todas maneras ahí te va la señal, un niño va a nacer, ¿verdad? Y dijimos que había ciertas partes muy controversiales, porque dice que en cuanto el niño, antes de que el niño tenga discernimiento, las dos naciones que él teme van a caer. Entonces después nace un segundo niño, que es que se llama el despojo, está por comenzar, y algunos eruditos piensan que esta es la señal que se le da a Acaz en el contexto de la historia, pero también que a futuro está hablando del Mesías. Y aquí se va a mencionar una vez más algo así. Ok, vamos a leer del versículo 1 al 7 del capítulo 9 para empezar. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, pues al fin llegará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de su muerte resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo, confirmándolo en juicio y en justicia, después de ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que tú estés con nosotros, Señor, que tú nos ayudes a interpretar, a guardar en nuestros corazones, Señor, a ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor, y a entenderlo sobre todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para empezar, el verso 1 está dificilísimo, ¿no? Por ejemplo, cuando dice: livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. ¿Sabes qué es eso? Dicen, todos dicen: ¿qué es eso? Pero alguien dice: ay, a mí me encanta el libro de Isaías, ni le entiendo, pero me encanta. El capítulo 8, si ves cómo termina el capítulo 8, el último verso del capítulo 8, por favor, ¿quién está allá? Pam. Ok, dice: mirarán la tierra y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad, angustias, y serán sumidos en las tinieblas. ¿Cómo termina el capítulo 8? Con tinieblas, oscuridad. Pero el capítulo 9 empieza
Empieza con ¿qué? Advirtiendo que no siempre habrá oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo. La primera vez que llegaron los enemigos a Israel fueron sobre las tribus del norte, que fueron sobre las tribus de Zabulón y la tierra de Neftalí. Fueron los primeros lugares en donde el enemigo tocó, ¿ok? Entonces, la que está ahora en angustia. El capítulo 8, como digo, termina en tinieblas, pero en este nuevo capítulo se asegura que no durará para siempre esas tinieblas. Y le voy a leer una escritura de Mateo, y les voy a leer a Mateo del capítulo 4, del 12 al 16. Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Ok? Está tomando esa escritura. Y luego dice el 16: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en la región de sombra de muerte, luz resplandeció. Ok, Mateo cita los versos de Isaías para aplicarlos a Jesús. La tierra de Zabulón y Neftalí, como ya dije, estas dos regiones fueron las primeras que cayeron ante los asirios. Así está hablando de esto. Pero al final, una vez más se vería la luz, una vez más. Esto es una profecía a futuro, pero también algunos piensan que es una profecía en el contexto inmediato, ¿okay? Porque ¿sabes quién es el hijo de Acaz? ¿Quién es el hijo de Acaz? Ezequías. ¿Y qué hizo Ezequías? Ezequías fue un rey que restauró la nación, que volvió al culto, que hizo puras cosas buenas. Entonces algunos dicen, ok, ese hijo del que está hablando, dice, un niño nos es dado, ¿verdad? Nacerá un niño, hijo nos es dado. Dicen, es Ezequías en el contexto inmediato, pero también más a futuro, porque dice, es una profecía acerca del Mesías. ¿Por qué? Porque dice que su reino. Vete otra vez a Isaías, por favor. ¿Ok? Vete al verso donde estamos hablando de un niño nos es nacido. Porque un niño nos es nacido, hijo es dado, el principado sobre su hombre, se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si tú le preguntas a un judío de quién está hablando, te va a decir de Ezequías. ¿Okay? Porque Ezequías es el niño que nace después de Acaz y hace todo lo bueno delante de Dios, aunque al final de su vida la regó. ¿Okay? Si tú le preguntas a un cristiano de quién está hablando, va a decir, pues está hablando de Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice que su reino no tendrá fin. Es una profecía en contexto, pero también a futuro, hablando del Mesías. ¿Okay? Y luego habla de Galilea de los gentiles. Así se llamó esa zona. Porque ¿se acuerdan cuando cuando Samaria quedó totalmente despoblada? ¿Qué hizo el rey Tiglat? ¿Qué fue lo que hizo? Empezó a traer gente de otros países, de otras regiones, y repobló Samaria. Entonces se llamó ahí como Galilea de los gentiles. ¿Ok? Así se llamó, repoblada por extranjeras. El rey Tiglat hizo eso. ¿Se acuerdan que empezaron a llegar los leones, empezó a comer la gente y mandaron un sacerdote, bueno, todo ese rollo? La región de Samaria pasó a ser llamada Galilea de los gentiles. Ok, la profecía es que la luz llegaría una vez más. Y parece que es una profecía, como les digo, inmediata y a futura. ¿Cuándo llega la luz otra vez? Está terminando el reinado de Acaz, pero cuando nace Ezequías y cuando él toma el reinado de Ezequías, el pueblo vuelve una vez más a una comunión muy grande con Dios, y dice, se alegrarán delante de ti. Eso fue lo que hizo Ezequías. El pueblo una vez más se alegró, comenzaron a entrar una vez más en la adoración de Dios, pero también deja ver una puerta abierta al Mesías. ¿Ok? Esta es la consecuencia de la aparición de la luz. Hubo mucha alegría, y habrá alegría una vez más, una alegría comparada con la alegría de una buena cosecha, porque comienza a hablar de la cosecha, empieza a hablar de cuando reparten un buen botín. Dice, la alegría que van a sentir cuando vean esa luz va a ser la misma alegría que cuando ustedes tenían una buena cosecha o cuando repartían un botín de guerra. Y luego dice, como el día de Madián. ¿Cuál es el día de Madián?
¿Okay? Y parece que Isaías se refiere a la época de los jueces, cuando Dios por medio de Gedeón terminó con el dominio de los madianitas sobre Israel y hubo gran regocijo de la nación, ¿no? Dice, se van a alegrar como ese día que vencieron a los madianitas, van a tener gran alegría. Y luego el verso 5 nos habla de que todo lo que se usó, todo eso que fue causa de la guerra, el resultado de la guerra, manto revolcado en sangre, dice, todo va a ser quemado como pasto de fuego. Y se asegura que todo eso va a quedar atrás, que no habrá rastro del pasado. Y bueno, eso sucede en el contexto inmediato cuando llega Ezequías y toma el reinado, todo comienza a ir muy bien, es una época muy buena para el reino de Jerusalén, de Judá. Otra vez vuelven a tomar la onda. ¿Sí se acuerdan que Ezequías iba a morir, pidió 15 años más, y en esos 15 años que hizo? Pues regó el tepache, ¿no? Le entregó todo, les enseñó todos sus tesoros a los asirios y todo, y bueno, y cayó a los babilonios y cayó todo. Porque un niño nos es nacido, ok, vamos aquí, ese es el verso 6 y 7, es la profecía sobre el niño que nace. Ya hablamos de los dos primeros hijos de Isaías, que el primero se llama como un remanente volverá, el segundo se llama el despojo se acerca, y este segundo hijo de Isaías en el contexto histórico sería la señal que iba a recibir Acaz, que las naciones que temían caerían antes de que este niño pudiera hablar, pero era una señal a futuro también de la llegada del Mesías. Ahora se vuelve a hablar de un niño que nos es nacido, y en el contexto inmediato, como ya les dije, ese niño es Ezequías, quien reinará y hará muchos cambios en la nación. Ezequías, hijo de Acaz, pero en el contexto a futuro, la profecía está aplicando a Jesús, quien sería el admirable consejero, príncipe de paz, ya que todos estos calificativos se le aplican a él en el Nuevo Testamento, y se lo aplican ¿quiénes? En los evangelios, ¿verdad? Los evangelistas le aplican estos calificativos a Jesús. Y luego dice, aquí esta es la parte donde sabemos que es Jesús, porque dice, desde ahora, su reino será desde ahora para siempre, ¿ok? Está hablando de un reinado eterno sobre el trono de David, y ese pues el reinado de Ezequías pues no fue eterno, terminó, y el reinado eterno de Jesús sobre el trono de David, ¿no? ¿Ok? Entonces ahora vamos a leer versos 8, 9, 10, 11 y 12. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería, cortaron los cabrigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus enemigos del oriente, los sirios y los filisteos del poniente, y la boca llena devorarán a Israel, ni con esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Esto está tremendo, ¿no? Isaías estuvo profetizando a Judá, de alguna manera, pero también dio mensajes a Israel, reino del norte. El profeta comienza a hablarles a los de Judá, poniendo como ejemplo al reino del norte de lo que le pasó por su soberbia, ¿ves? O sea, era un pueblo que dijo, si nos tiran las casas de ladrillo, las hacemos de piedra. O sea, no estaban confiando en Dios, estaban confiando en lo que ellos podían hacer. Y luego dijeron, si nos tiran las vigas, las ponemos de cedro, ¿verdad? O sea, como diciendo, nosotros podemos con esto. Si nos tiran la casa, la volvemos a reconstruir. Somos bien necios, bien aferradotes, así, ¿no? Y dice Dios, y el profeta está usando esta como una lección objetiva para Judá, y esperando que ellos se arrepientan. Dice, mira, ¿sabe lo que le pasó al reino del norte por soberbios? Los que decían, si me tiran la casa de ladrillo, ahora la hago de piedra, si me tiran las vigas de madera corriente, ahora las pongo de cedro. ¿Sí? Mira lo que les pasó, ¿no? Fueron destruidos por completo. Y el profeta está esperando su arrepentimiento. Pero la verdad es que estos no llegaron al arrepentimiento, se resistieron contra Dios, a pesar del castigo que vendría por su necedad, ¿ves? Ellos querían seguir en pie en su necedad. O sea, Dios ya había castigado a las tribus del norte y estaba por castigar a las tribus del sur, que eran Judá y Benjamín. Están diciéndoles, ¿ya viste lo que le pasó a aquellos que eran soberbios y altivos y que creían que nadie les iba a hacer nada y que se sentían muy, muy acá? Dice, mira lo que les pasó, está por pasarte a ti lo mismo. Cuidado cuando pensamos que nosotros
podemos solucionar las cosas, que nosotros podemos permanecer en pie sin la ayuda de Dios, ¿no? O que si me caigo me levanto, ¿no? Esos que dicen así, a mí si me caigo me levanto, y para que yo no me voy a rendir, para que yo me rinda. Dice, aguas, porque les pasó eso por soberbios. A pesar de estar en la ruina, seguían insistiendo en su soberbia, pero Dios ya tenía preparados los ejércitos que iban a acabar con ellos, que los iban a llevar a cautividad. Y dice, la mano de Dios seguía extendida, es decir, aún no terminaba el castigo de Dios, su mano seguía extendida sobre ellos, no terminaba. Y estos, así, con todo el dolor que ya tenían, con todo lo que les estaba pasando, seguían aferrados a no arrepentirse y seguir en contra de Dios. Y luego dice el verso 13, 14, 15, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel la cabeza y cola, rama, caña en un mismo día. El anciano venerable de rostro es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola, porque los gobernantes de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni en sus huérfanos, ni viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos. Toda boca habla despropósitos, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¿Ves? Dice, ya les ha llovido de todo a ustedes, o sea, están en una condición deplorable, pero siguen en la misma, ¿ves? Y por eso la mano de Dios sigue extendida en el castigo. Ante el castigo, y sabiendo cuál es la causa, el pueblo sigue en idolatría, ¿ves? Y no busca a Dios, quien era el que podía parar todo, pero como no le buscan, Dios termina con acabar con todo de una vez por todas. Dice, voy a acabar con ustedes en un solo día, desde la cabeza hasta la cola, ¿ves? Desde el más alto gobernante hasta el último. Todos los gobiernos civiles y religiosos que estaban involucrados en Jerusalén estaban involucrados todos con el engaño, con la mentira. Abusaban del pueblo. Qué triste, ¿no? Que un gobierno que está puesto para servir, que la iglesia está puesta para ministrar, aquí no estaban haciendo su trabajo. Los gobiernos civiles se estaban sirviendo para ellos mismos, estaban saqueando al pueblo, acabando con el derecho del pobre, de la viuda, del huérfano. Tenían abandonado a todo el mundo, se estaban enriqueciendo nomás ellos, y los religiosos que tenían que estar ministrando a Dios, ministraban mentira. Abusaban del pueblo, lo llevaron al desvío totalmente. Todos, Dios les dice, fíjate lo que le dice, todos son falsos y malignos. Qué triste esto, o sea, y creo que esto, si lo ponemos en contexto de nuestros tiempos también, vemos que nuestros gobiernos también son falsos y malignos, ¿ves? O sea, que se aprovechan, y vemos que muchos religiosos también utilizan la religión solamente para desviar a la gente, ¿ves? Entonces, la mano de Dios seguiría extendida llevando a cabo su juicio, porque estos eran malos gobernantes, malos dirigentes espirituales. Estaban hablando, el profeta que habla mentira, dice, también me lo voy a llevar a ese puro profeta que habla mentira. Y es muy triste eso, ¿ves? Porque a veces pensamos que porque alguien está leyendo la Biblia, o porque está tratando de explicar la Biblia, lo que está diciendo eso es, pero muchas veces dicen cosas que ni son, ¿ves? O sea, que ni entendemos a veces, ¿no? Por eso al principio decía que alguien me decía, ay, me encanta el libro de Isaías, y pues a mí se me está haciendo súper difícil, cada vez que estudio más y más y más digo, wow, o sea que es complicado, ¿ves? Entender. La gente de este tiempo entendía perfectamente lo que Isaías estaba diciendo, porque lo estaban viendo, pero para nosotros es muy difícil interpretar esto también. Y luego dice el 18, 19, 20 y 21, porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto de fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, ambos contra Judá. Ni con esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano sigue extendida. ¿Ves? O sea, les empieza a decir, ustedes ya están viviendo hambre, están viviendo unas cosas muy tremendas, hay escasez,
están unos contra otros, hermanos contra hermanos, pueblo contra pueblo. Y dice, y ni así buscan a Dios. Dice, por eso Dios sigue su mano extendida. Dice, Dios no va a parar de castigar hasta que ustedes no se arrepientan. El juicio de Dios, de ellos, el que ya vino al norte y está por caer en Judá, es por orgullo, por idolatría, por haberse alejado de Dios, porque ellos creían que se podían burlar de Dios. ¿Te acuerdas que en el principio empezaron así? Pues a ver, si estamos en pecado, ¿por qué Dios no hace nada, no? Por el abuso de la misericordia de Dios. Pero la paciencia de Dios ya había llegado a un límite, y el propósito de Dios era con todo esto llevarlos a ¿qué? A que se rindieran. Pero en el orgullo ellos no se quisieron rendir. ¿A cuánto les gusta rendirse? Casi a nadie, ¿no? ¿Verdad que no? Prefieres que te rompan el brazo a decir me rindo, ajá, ¿o no? A veces así somos muy necios. Estos eran tan necios, fíjate aquí cómo cambian las cosas, que la disciplina se convirtió en juicio. O sea, Dios comienza primero llamando la atención, con exhortación, ¿verdad? Después no entienden, dice que ahí les va disciplina, empieza a mandar calamidades sobre ellos. Y no entienden, dice, ¿saben qué? Ahí les va juicio, ahora sí ya. No entendieron ni con la palabra, no entendieron con llamado de atención, no entendieron con disciplina, ahí les va juicio. El pueblo fue desviado por sus falsos gobernantes, por sus falsos profetas. Qué triste que aún existen gente que se puede decir que se llama profeta. Y eso se los he dicho muchas veces. Cuando tú digas que va a venir el profeta, córrele, mi hermano, ¿ok? Eso no es cierto. Que va a venir el apóstol, córrele, hermano, eso no es cierto tampoco, ¿ok? Eso no hay. Dios quería que se rindieran, pero no se rindieron. Querían escuchar a estos, ¿ves? Estos querían escuchar a sus gobernantes, querían escuchar a sus falsos profetas, porque les gustaban esos mensajes bonitos que no confrontan, pero no era la verdadera palabra de Dios. La palabra de Dios, hay mucha gente que la puede manipular y torcerla y meterle todo lo que ahí quiera, y sobre todo cuando nomás agarran así un versículo, lo sacan del contexto. Y si no te dicen todo el contexto, como dijimos en el capítulo pasado, a la ley y al testimonio. Y si no te hablan de lo que es la ley y el testimonio, que dices porque todavía no te ha amanecido. ¿Okay? Y luego entran al capítulo 10 y dice verso 1, 2, 3 y 4. Esto sigue en el mismo tenor hasta el capítulo 12, ¿ok? Pero nomás vamos a ver hasta el 10. Dice, hay de los que dicen leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos en mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano sigue extendida, sigue el castigo. Y todo es porque dice, hay de aquellos gobernantes que están haciendo leyes injustas, no solo para servirse a ellos. Dice, hay de aquellos que hacen eso, que le llaman justo a lo injusto, de los que prescriben tiranía, ¿no? De los que levantan edictos y leyes y decretos solamente para fregar más al pueblo. Dice, ay de esos gobernantes, cuidado, porque no saben lo que les espera. Ahorita están muy contentitos, dice, pero vas a ver al rato dónde van a dejar toda su soberbia cuando estén ahí, a quién van a acudir. Leyes injustas, se extiende el porqué de la caída, son los finales del reino de Acaz, ¿ok? Todo tenía que ver con el mal gobierno del pueblo, en su orgullo. No se daban cuenta que estaban trayendo su propia destrucción. Asiria tendría, Dios le va a dar la libertad a Siria para acabar con Judá, para hacerlo pedazos. Aunque acá se estaba pagando tributo a Siria, Judá sería invadida hasta el reinado de Ezequías, ¿ok? Judá iba a ser invadida hasta el reinado de Ezequías, después de que él comete un grave error. ¿Te acuerdas que les muestra todos los tesoros? Cuando le da 15 años más de Dios y tiene un hijo que también tiene que ver mucho con
todo este rollo, y en esos 15 años se dedica a regar el tepache. Bueno, pues entonces, en eso es cuando viene la caída, ¿no? Y luego dice el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vamos a leer hasta el 19, ¿ok? Dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas, porque él dice: mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemis, Hamat como Arfat y Samaria como Damasco. Como halló mis manos los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y sus ídolos, ¿no haré también hacia Jerusalén y sus ídolos? Pero acontecerá que después de que el Señor haya acabado con toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de altivez de sus ojos, porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros, y derribé como valientes a los que están sentados, y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y graznase. ¿Se gloriaría el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensorbecerá la sierra con el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por eso el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrase y consuma unos días cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en el bosque serán en número que un niño los pueda cortar. Wow. Aquí ya les dice: ¿saben qué? Los empieza a acusar de que son una nación pérfida. ¿Y qué quiere decir pérfida? Pues algo así como hipócrita. ¿Okay? Dios iba a utilizar a los asirios para castigar a la nación. Dice: ¿saben qué? Por toda la soberbia de aquellos ya cayeron, y ahora ustedes también, por su orgullo y soberbia, sus malos gobernantes y toda la maldad que han ustedes, voy a agarrar a los asirios que ahorita están dominando todo el mundo, y se los voy a echar a andar. Y van a acabar con ustedes, porque ustedes son unos hipócritas. Dios los acusó de hipócritas, de hacer injusticia, y aquí encontramos el simbolismo del segundo nombre del hijo de Isaías, porque ya las tropas de Asiria vendrían a despojar a Judá, serían pisoteados como lodo en las calles, dice, ¿no? Y si no los hacía volver por medio de su palabra, entonces dices: como no quisieron volver por medio de mi palabra, los voy a hacer volver mediante castigo. La disciplina se convierte en juicio. ¿Okay? Habría gran temor, y a causa de la idolatría, así como Dios destruyó muchas naciones por causa de la idolatría, ahora dice: ¿creen que no voy a hacer lo mismo en Jerusalén? Porque también he encontrado ídolos ahí. ¿Ves? Y en Samaria la destruí todo, encontré ídolos aquí y allá, fueron destruidos por idolatría. Y ahora encuentro ídolos en Jerusalén también. ¿Y creen que no los voy a destruir? También los voy a destruir. Y aunque Dios dice que va a usar a los asirios para someter a Judá, dice: ¿qué crees? Una vez que use a los asirios para someter a Judá, después los voy a destruir a ellos también. Wow. Serían castigados. ¿Y por qué? Por soberbia también. Porque ya viste cómo iba a pensar el rey de Asiria. El rey de Asiria iba a pensar: por mi estrategia, yo soy bien astuto, y yo tomé los terrenos, y fue bien fácil, ¿ves? Saqué esos tesoros, derribé, bueno, empieza a decir todo ese rollo, ¿no? Que recogí como si fueran huevos de una granja abandonada, y mucha soberbia del rey de Asiria, que ya está conquistando terreno y todo.
Y entonces dice Dios, ¿sabes qué? Ellos piensan que la conquista la hicieron por sus méritos, pero yo fui el que les permití que lo hicieran. Y no se dan cuenta que yo fui, ¿ok? Pero solo por eso, por soberbia, también los voy a destruir a ellos. Dios iba a destruir también a los asirios y los destruyó. Ajá. Y dice, después empieza a decir, ok, el hacha se podrá poner orgullosa, un hacha en contra de quien la usa. ¿Te imaginas un leñador cortando con el hacha y que el hacha comienza a decir, no, pues la que cortó el árbol fui yo, o sea, porque yo soy bien chida acá, y pues es que, no, ve el filo que tengo yo, ¿no? O el báculo, ¿no? Dice, ¿será mayor el báculo que el que lo levanta? Dice, Dios dice, yo no estoy dispuesto a que mis herramientas se enorgullezcan. Y las compara con una hacha, con un báculo, con un palo. Dice, son nada más instrumentos que yo usé, pero no estoy dispuesto a que se exalten y quieran tomar la gloria que es mía. Y eso nos lo dice a todos nosotros, y debemos de tener mucho cuidado en esto, de exaltarnos cuando solamente somos palos, ¿ves? Y hachas que usa el Señor, ¿no? Dice el Señor, no te me pongas acá pensando que tú eres el que estás haciendo todo, soy yo el que lo está haciendo. Tú nomás ahí eres un monigote que yo pongo, ajá, ¿sí? Pero tú no estás haciendo nada. Lo estoy haciendo yo todo, para que no toquemos la gloria de Dios, hermano. No toquemos la gloria de Dios. Y por eso serían juzgados, por la actitud arrogante. Una actitud arrogante es algo que Dios detesta. Siempre Él dice que los ojos altivos Él los detesta, ¿no? Dice que Él humillará a los soberbios. Entonces, aguas con ser soberbios, aguas con exaltarse, con creer que realmente sí somos especiales, ¿no? Porque no lo somos, hermano. ¿Ves? No lo somos, todos somos pecadores. Y entonces serían juzgados por esa actitud arrogante. El trabajador tiene el dominio sobre la herramienta, ¿sí me entiendes? Dios tiene el dominio sobre sus instrumentos. El instrumento nunca puede tener dominio propio. El imperio de los asirios cayó ante Babilonia en el año 609 antes de Cristo, ¿ok? Y eso fue el error que cometió mi querido Ezequías también. Ok, vamos a ver del 20 en adelante. Acontecerá que en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, fíjate, nunca más se apoyarán en quien los hirió, sino se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuera como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo en la manera de Egipto. Mas he aquí, a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos, y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como matanza de Madián en la peña de Ober, y alzará su vara sobre el mar como lo hizo por la vía de Egipto. ¿Sí se acuerdan aquella vez que que Dios mandó un ángel y un ángel mató 185,000 soldados? De eso está hablando. Acuérdense cuando hice esto, ¿ok? Será quitado de su hombro y su yugo el de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vino hasta Had, pasó hasta Migrón, en Migmas contará su ejército, pasaron el vado, se alojaron en Geba, en Ramá tembló, Gabá de Saúl huyó. Gritad en alta voz, hija de Galim, haz que se oiga hacia Lais, pero pobrecilla Anot. Matmena se alborotó, los moradores de Jebín huyen. Aún vendrá día cuando reposará Enob, alzará su mano por el monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura aún serán cortados, y los altos serán humillados. Y cortarán con hierro la espesura del bosque del Líbano, y caerán con estruendo. Okay. Aquí ya comienza el final, dice el verso 24,
24 y 25 es muy interesante, pero comienza a decir que después de todo esto, después de este castigo de ser llevados cautivos, de la destrucción total, un remanente va a sobrevivir. Y aquí se hace presente el simbolismo del primer hijo de Isaías. Estos ya no buscan alianza con Asiria, dice, estos ya no van a tratar de buscar al que los hirió. ¿Ves? ¿Quiénes son los que los hirieron? Los asirios. Dice, estos ya no van a tratar de hacer alianzas con ellos. ¿Quién? Un remanente que permanece fiel a Dios, sino que irán en busca de Dios. Y estos que van en busca del Dios verdadero es el remanente que va a volver. ¿Ok? Y también es una profecía inmediata, en contexto inmediato, porque después de 60 años de cautividad, a través del rey Ciro de Persa, que cuando ya los babilonios caen y los persas toman el imperio, él permite, el Espíritu de Dios lo toca, y entonces es que permite la repatriación, y entonces regresa un pequeño remanente a Jerusalén y comienza la reconstrucción del templo de Esdras y Nehemías, pero también es una profecía a futuro que hará el Mesías, la repatriación de todo el pueblo de las tribus esparcidas, ¿ok? A futuro, cuando el Mesías aparezca en su reinado milenal, todo Israel va a ser restaurado. Estos que buscan a Dios, el Señor les va a mostrar su gracia y misericordia, pero solo para aquellos que permanecen fieles, que permanecen buscando a Dios, que ya no buscan las alianzas. Y el verso 24 y 25, hay una promesa que el castigo de Dios terminará, es decir, que el enojo de Dios acabará, aunque no antes pasar por la disciplina y el juicio. Así es Dios, o sea, el castigo de Dios no es eterno, pero cuando alguien merece ser castigado, Dios va a extender su mano hasta que esta persona entienda y busque verdaderamente a Dios. Así es de que hay que tener cuidado. Dios es un Dios de amor, pero también corrige a sus hijos. ¿Okay? Entonces dice que Dios va a quitar el castigo del remanente, es decir, de aquellos que permanecieron fieles a Él. Y luego del 27 al 32, todo lo que leímos ahorita rarísimo, ¿sí vieron, va? Regrésate al 27, todo eso. El que sigue, el 28. Vino hasta Had, pasó por hasta Migrón, en Migmas contará su ejército. Está haciendo, ¿qué es todo eso? ¿Alguien tiene una idea qué es todo eso? ¿No? Ok, lo que está diciendo, está haciendo un recuento del paso o del avance del ejército de Asiria, ¿ves? Y comienza a decir, van a llegar a Had, luego van a pasar a Migrón, en Migmas se van a detener y ahí van a contar su ejército, ¿ok? Pasaron el vado, se alojaron en Gebea, en Ramá tembló, Gabá de Saúl huyó, ¿okay? Y luego grita en voz alta, hija de Galim, haz que se oiga hacia Lais, pobrecilla, Anatot, ¿okay? Todos esos son lugares, ciudades por donde va pasando el ejército de Asiria, y el profeta está hablando del recorrido del ejército, ¿ok? Síguele, ¿ok? Madmena se alborotó, los moradores de Jebín huyen. Okay, está hablando de cómo al paso del ejército de Asiria van tumbando todo lo que encuentran y todos los lugares por donde va pasando, ¿no? Entonces está hablando de este avance y después dice Dios, pero después de todo esto que van a hacer ellos, como yo ya tengo prometido que un remanente va a volver, ¿qué voy a hacer? Voy a acabar también con los asirios. Dios va a acabar con todos. ¿Para qué? Para que su pueblo regrese y comience para que la raíz del linaje de David no se pierda para llegar hasta el Mesías. Y cuando llegue el Mesías, entonces todas las tribus que están esparcidas van a volver a adorar a Dios. ¿Ok? ¿Sí? Eso es lo que está hablando, eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Pues hay muchas lecciones, ¿no? La principal de todas, que Dios nos llama primero al arrepentimiento a través de su palabra, del amor, de estarnos diciendo, oye, ¿okay? Pero si no, pues entonces viene una disciplina, y si no entiendes la disciplina viene un juicio tremendo. Digo que Dios sabe hasta dónde, ¿no? El juicio de Dios no quiere destruir a nadie, Dios quiere que todos permanezcan en Él, ¿okay?
Pero bueno, esos habían llegado a tal punto que habían rechazado de tal manera a Dios que dijo, por infidelidad, pues tengo que castigar. ¿Okay? Wow, está tremendo. Bueno, dar un aplauso bien fuerte al Señor y Dios los bendiga.